Buenos días. Hoy voy a hablarles sobre un tema fundamental en la estadística, que es la teoría del muestreo. Básicamente, este tema es esencial en los estudiantes de fisioterapia, ya que necesitamos interpretar al realizar estudios que implica trabajar con los datos de los pacientes. Entonces, la teoría del muestreo nos permite obtener conclusiones sobre una población sin tener que medir a todos, sino solo con una muestra. Es una herramienta clave que nos ayuda a tomar decisiones basadas en la evidencia del estudio. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es el proceso de seleccionar un subconjunto de individuos, llamado muestra, a partir de una población más grande. La idea es que si la muestra está bien elegida, podemos extrapolar los resultados de toda la población. Ejemplo, en fisioterapia. Supongamos que queremos saber si un programa de ejercicio de 8 semanas reduce el dolor lumbar en adultos mayores. Obviamente no podemos evaluar a todos los adultos mayores de una ciudad, pero sí podemos seleccionar una muestra representativa para estudiarlos. ¿Por qué es importante la teoría del muestreo en fisioterapia? En fisioterapia usamos el muestreo para evaluar la efectividad de un tratamiento, comparar diferentes técnicas terapéuticas, describir características físicas o funcionales de pacientes con determinada condición. Es importante saber que un buen diseño de muestreo mejora la validez y utilidad de nuestras investigaciones clínicas. Tenemos dos tipos de muestreo que se dividen en dos grandes grupos. Tenemos el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel que todos los elementos de una población tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados. Permite aplicar fórmulas estadísticas con mayor validez. Los tipos principales del muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, en donde cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido. Por ejemplo, elegir al azar 30 pacientes con tendinitis de hombro de una base de datos de 300. Tenemos el muestreo sistemático, donde se elige cada K de individuo. Ejemplo, de una lista ordenada de 200 pacientes, seleccionamos cada décimo paciente para evaluar su capacidad funcional tras un tratamiento. Continuamos con el muestreo estratificado, en donde se divide la población en grupos como estratos y se toma una muestra proporcional de cada uno. Como por ejemplo, si queremos estudiar el equilibrio en adultos mayores según el sexo, dividimos entre hombres y mujeres y seleccionamos un número proporcional de cada uno. Y por último tenemos el muestreo por conglomerados, en donde se eligen grupos completos al azar en lugar de individuos. Como por ejemplo, elegir 3 centros de rehabilitación al azar y evaluar a todos los pacientes con accidente cerebrovascular que asisten allí. La ventaja de este tipo de muestreo probabilístico es que tiene mayor precisión en los resultados y posibilidad de generalización. Continuamos con el muestreo no probabilístico. Aquí la selección no depende del azar, sino de criterios subjetivos o prácticos. Se usa cuando no es posible tener acceso completo a la población o por limitaciones logísticas. Tenemos 3 tipos importantes. El primero es el muestreo por conveniencia, donde se elige a quienes están disponibles. Por ejemplo, evaluar la fuerza muscular de los primeros 20 pacientes que llegan a la consulta en una semana. Continuamos con el muestreo intencional o por juicio, en donde se seleccionan personas que cumplen ciertas características definidas por el investigador. Por ejemplo, seleccionar específicamente pacientes con esclerosis múltiple para un estudio de terapia acuática. Y por último, tenemos el muestreo por cuotas, donde se elige una cantidad fija de personas por categoría. Por ejemplo, estudiar 10 pacientes jóvenes y 10 adultos mayores con fractura de cadera, sin importar cómo se seleccione. La desventaja de este tipo es que tiene menor representatividad, no se pueden generalizar los resultados con certeza. Y aquí tenemos un cuadro comparativo sobre el tipo de muestreo probabilístico y el no probabilístico, donde observamos que el probabilístico tiene una representatividad alta, en cambio el no probabilístico tiene una representatividad entre media a baja.
En cuanto al azar, el probabilístico sí se trabaja con azar y en cambio no, el probabilístico no trabaja con eso. Y un ejemplo de cada uno en cuanto a la fisioterapia, en el tipo de probabilístico, se podría decir que un ejemplo es el estudio controlado y en el no probabilístico es un estudio exploratorio. Bueno, aquí tenemos al muestreo probabilístico aleatorio simple. Cada individuo tiene la probabilidad de ser elegido. Como en el ejemplo, tenemos que un investigador quiere evaluar la incidencia de tendinitis en empleados de una empresa con 500 trabajadores. Entonces se asigna un número del 1 al 500 y selecciona 50 personas al azar. Puede ser con un generador de números aleatorios o puede ser mediante un sorteo y de esta manera, que sea aleatorio. El muestreo probabilístico sistemático se usa cuando los elementos están ordenados y necesitamos algo sencillo. Entonces, aquí tenemos una fórmula que es básicamente el número de la población dividido por el número de la muestra, igual a késimo. ¿Qué es el késimo? Ahorita lo voy a explicar con el ejemplo. Pues en un hospital con una lista diaria de 300 pacientes, se quiere entrevistar a 30 de estos 300 pacientes diarios. Entonces se selecciona un punto aleatorio entre 1 y 10 y luego cada décimo paciente de ahí en adelante. Entonces, digamos que escogemos al paciente número 7. Entonces, entrevistamos al paciente 17, paciente 27 y así. De ahí tenemos el muestreo probabilístico estratificado, que es importante para representar a todos los grupos relevantes de una población. Entonces, la población se divide en estos estratos, que comparten características como edad, género o nivel educativo, y se toma una muestra proporcional o igual de cada uno. Entonces, para evaluar la opinión de estudiantes de una universidad, se divide la población en estratos por facultad, como medicina, derecho e ingeniería, y se extrae una muestra proporcional de cada una. Por así decirlo, si nosotros queremos saber la opinión de los estudiantes sobre el EVA en nuestra universidad, escogemos 20 estudiantes de cada facultad, como la Facultad de Salud, la de Derecho, la de Ingeniería, la de Diseño Gráfico, Ciencias Humanas, y con esto podemos hacer un muestreo. De ahí tenemos el muestreo probabilístico por conglomerados. Pues esta es importante para estudiar a una población cuando es costoso o difícil de acceder a los individuos de la muestra. Entonces, básicamente se divide a la población en grupos naturales, como aulas, barrios, regiones, y se seleccionan al azar. Lo malo de este es que tiene una menor precisión que otros métodos que ya expliqué anteriormente y mayor error muestral si los grupos son muy diferentes. Por ejemplo, tenemos para estudiar la nutrición escolar en un país, se eligen al azar 10 escuelas de cada región y se evalúan a todos los niños de estas escuelas. Ahora seguimos con el muestreo no probabilístico. El primero que tenemos es el de bola de nieve o por cuotas. Y este se usa cuando se quiere reflejar la composición de la población en términos de ciertas variables sin usar el azar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se establecen las cuotas fijas como edad, sexo y nivel educativo y se buscan participantes hasta cumplirlas. No es aleatorio, entonces puede haber sesgo del encuestador al seleccionar la muestra, pero esto nos ayuda a representar bien los ciertos grupos sociales que hay. Entonces, por ejemplo, un estudio de opinión quirúrgica establece que se deben entrevistar 100 hombres y 100 mujeres entre 31 y 40 años, de 41 a 50 y mayores de 51. Entonces, el encuestador busca activamente personas que cumplan con cada perfil. En conclusiones, el muestreo nos permite estudiar poblaciones sin analizarlas por completo. En la fisioterapia mejora la calidad de nuestras investigaciones y al elegir el tipo correcto de muestreo se mejora la validez de los resultados. Muchas gracias.